Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? Me siento contento y agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de compartir su palabra con ustedes, pero a la vez me siento un poquito triste al ver todas estas bancas que están vacías acá. Si nosotros los propusiéramos a traer a alguien con nosotros, estas bancas estarían llenas, no se vieran vacías acá. Así que una invitación que les hago primeramente, que para el siguiente sábado invitemos a alguien. Todos los que estamos aquí, no importa si no caben, vamos a poner sillas alrededor para que todos puedan estar aquí y hacer un lugar bien bonito acá en la iglesia. Vamos a, si ya tienen la lectura bíblica, vamos a abrir la palabra del Señor para comenzar el tema de este día. Pero antes de esto, el hermano ya oró, pero quisiera tener otra oración para pedir la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que el mensaje quiere darnos este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos ante tu presencia nuevamente, Señor, en oración a ti, suplicando la ayuda, Padre, para que tú nos ayudes a comprender este día tu palabra y cuál es el mensaje que tú quieres darnos este día a través de tu Espíritu Santo. Señor, úsame y pon palabras en mi boca para que yo pueda expresarlas a tu pueblo, Señor. Señor, gracias por este privilegio y la oportunidad que me das. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la lectura bíblica en 2 Timoteo 4, 7 y 8. Nuevamente, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Vamos a analizar el resto del sermón, vamos a analizar estas palabras que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en estos versículos. Vamos a analizar a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice he peleado la buena batalla. A qué se refiere él con que ha acabado la carrera, y a qué vamos a estudiar qué quiere decir cuando dice él he guardado la fe. El título del tema del sermón de este día le puse por título Nacidos para la batalla. Amén. Aquí podemos ver las palabras de un mártir, pero también de un conquistador. Todos nosotros conocemos la historia del apóstol Pablo. Antes era Saulo de Tarso, el perseguidor y acusador de los cristianos, de la iglesia del Señor. Pero en un momento de su vida, el Señor Jesucristo le hizo un llamado muy especial, ¿verdad? Él se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Desde ese momento la vida de Pablo cambió totalmente, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo la palabra del Señor se cumple en nosotros. Ahí se cumplió en él y también se cumple en nosotros, porque de ahí la vida de Pablo fue diferente. La palabra del Señor dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y desde ese entonces el apóstol Pablo, su vida fue una vida nueva, dejó toda su vida pasada, ¿verdad? Lo que está hablando en este versículo, estas palabras son de un mártir. ¿Por qué un mártir? Porque después de que él se convirtió a Cristo Jesús y decidió entregar su vida al Señor, las cosas ya no eran igual como antes. Que los otros eran los que sufrían persecución, encarcelamiento, azotes, pero ahí ya él le tocaba recibir, y recibió lo que también él incitaba anteriormente, después de su nueva vida, ¿verdad? Sabemos de que después de que el pecado entró al mundo, el mundo se convirtió en un altar donde la vida de muchos hijos de Dios han sido ofrecidas. Tenemos la historia de Abel, que fue el primer ser humano que murió, muerto por su hermano
que no quiso obedecer a Dios, pero él por obediencia a Dios, su hermano se llenó de celos y vino, arremetió contra él y lo mató. Fue el primero. Y así a través de la historia Satanás ha usado métodos para poder acabar con los cristianos, con los hijos de Dios. Trató por muchas ocasiones en el transcurso de la historia de deshacerse del linaje por el cual iba a venir Cristo Jesús a la tierra para darnos a nosotros la oportunidad de volver nuevamente al Padre. Él persiguió a los cristianos, mató a los cristianos, pero saben, todas estas personas sufrieron, fueron muertos, pero cuando uno moría dice que muchos más se convertían. En vez de deshacerse de la iglesia, aumentaba cada día más. También estamos analizando la parte donde dice peleado la buena batalla, ¿okay? Tenemos el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado por predicar el mensaje de Cristo, por abrir el camino del Señor, por ser esa luz que necesitaban las personas en ese tiempo, por predicar la verdad. Él fue sacrificado, le cortaron su cabeza, lo decapitaron, pero él murió, fue un mártir por causa del Señor. También tenemos el caso de Esteban, que fue el primer mártir cristiano después de que se cumplieran las profecías para el pueblo de Israel, en las 70 semanas. Pablo fue uno de los que incitaba al pueblo para que apedrearan a Esteban, ¿verdad? Él fue un mártir también por la causa del Señor. También, si podemos ir a nuestras Biblias, tenemos los que se mencionan también en Hebreos 11, 36 y 37. Podemos ir a Hebreos 11, 36 y 37. Dice, a otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones, cárceles. El 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Saben, mis hermanos, el mundo ha sido ese altar donde la vida de estos mártires padecieron todas estas cosas. Dice que unos fueron muertos a filo de espada, otros fueron aserrados, los partían por mitad, por la causa, por su fe en Cristo Jesús. Pero a ellos no les importó todo esto, ellos nunca desistieron, siempre fueron fieles al Señor. Ahora surge la pregunta, si estos mártires padecieron tanto, ¿por qué el apóstol Pablo le está llamando que es una buena batalla? Si se está perdiendo la vida de estas personas, si han sido sacrificadas, han sido ofrecidas. Hay varias razones por las cuales Pablo le llama una buena batalla. ¿Sabemos nosotros cómo podemos llamar una buena batalla cuando una nación, un país se enfrenta contra otro? Ahí solo lo que vemos es que hay muerte, hay destrucción. Aunque un país se lleve la victoria, para mí no es victoria, porque se han muerto tanta gente inocente que no tiene culpa de las razones que tienen los gobernantes de esos países. Se van a esas guerras, muere gente inocente en esas guerras. Entonces, ¿cómo podemos llamarle que es una batalla buena? A una guerra donde se sacrifican vidas de seres inocentes que no tienen culpa de eso. Entonces Pablo se refiere a que es una buena batalla porque no es una batalla terrenal. Dice que todos estos mártires lucharon toda su vida, pero no lo hicieron solos, lo hicieron acompañados de Jesús, y por eso ellos alcanzaron la victoria, no terrenal sino celestial. Entonces, una de las razones por las que Pablo la llama
una buena batalla es porque es una guerra. Es una guerra espiritual y no es una guerra carnal, no es una guerra terrenal, la guerra que nosotros tenemos que librar. ¿Por qué? Otra razón Pablo la llama buena batalla, porque es una guerra santa entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad, entre Satanás y Dios. Y Dios es santo. El Señor nos dice en sus palabras: sed santos porque yo soy santo. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos alcanzar santidad, pero por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos ser santos, porque Él es santo y Él venció, y por eso nosotros también podemos alcanzar la victoria. Otra razón por la que Pablo llama que es una buena batalla, porque es honorable. Al final del capítulo 7 dice la recompensa que a Él se le espera al final, porque Él dice que ya ha acabado esa carrera, que ya ha completado la batalla y ha guardado la fe, pero al final le espera, dice, la corona de justicia, la cual le dará el Señor, pues justo en aquel día. Entonces es un honor para Pablo, decía que eso iba a ser un honor para él recibir esa corona de justicia. Para nosotros como hijos de Dios, el servir al Señor tiene que ser un honor, porque no le estamos sirviendo a cualquiera, le estamos sirviendo al Dios poderoso, al que los creó, a nosotros. Entonces para nosotros tiene que ser un honor servirle al Señor, trabajar por el Señor, ¿verdad? Cada día, no solamente ser cristianos el día sábado que venimos a la iglesia, sino el domingo, lunes y todos los días, trabajar para el Señor y hacerlo con honor, porque estamos sirviéndole a un Dios grande. Amén. Amén. Entonces por esas razones, pero hay otra más que me llama bastante la atención, porque Pablo le llama que es una buena batalla. Dijimos porque es santa, es espiritual, ¿verdad? Y es honorable. Pero la otra parte es bien importante para nosotros, porque en esta batalla, que no es carnal sino espiritual, se nos garantiza algo bien importante, que cualquier país que se enfrenta con otro quiere tener. ¿Saben ustedes a qué me refiero? ¿Qué es lo que quiere tener? La victoria. Amén. Pero ¿qué les garantiza a una guerra terrenal obtener la victoria? No hay ninguna garantía, a no ser de que se enfrenten 1000 contra 500. Llevan la ventaja a los de 1000. Pero como les dije al principio, si ganan los de 1000, destruyen a los 500, les dan muerte a los 500, pero de estos 1000 mueren 500, solo quedan 500. Para mí eso no es una victoria, es una pérdida, que mueren tantas personas en esa guerra sin causa. Pero en la batalla espiritual que nosotros libramos hay una ventaja grande, que aunque nosotros muramos, a nosotros dice aquí que alcanzamos la victoria, ¿verdad? No terrenal sino celestial. Entonces el Señor Jesucristo nos garantiza a nosotros la victoria. En el nombre del Señor nosotros tenemos la victoria en esta batalla, porque Cristo Jesús ya ganó esta batalla. Cuando Él vino acá a la tierra, Él vivió esa vida santa que nosotros teníamos que vivir, esa vida sin pecado que nosotros teníamos que vivir. Murió la muerte que nosotros teníamos que morir, la cual que si moríamos no íbamos a tener la oportunidad de vida, pero Él lo hizo por nosotros. Y donde Él proclamó su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, fue cuando Él resucitó al tercer día. Cuando Él resucitó al tercer día, Él proclamó su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Y a través de esa victoria nosotros obtenemos también la victoria. Pero si decidimos ser soldados de Cristo y seguimos esta guerra al lado de Él, porque si pensamos luchar solos, claramente vamos a obtener no la victoria, sino la derrota. Es algo bien importante que nosotros tenemos de parte del Señor, que ya la victoria que nosotros estamos librando ya es una victoria ganada. Tenemos todo para ganar. Vamos a ver algunas armas y una protección que nosotros tenemos de parte del Señor a través de sus palabras, que el apóstol Pablo los menciona acá. Vamos a ver algunas
de estas armas que menciona el apóstol Pablo. Pero ustedes saben, hay ciertos requisitos para ser un soldado, ¿verdad? Tiene que un soldado ir, entrenar, y tiene muchas responsabilidades. Tiene que someterse a su general, a su coronel o al que está más alto, elevado en una posición más alta que él. Entonces nosotros lo mismo, como soldados de Cristo, nosotros tenemos que someternos hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que llenar para poder ser soldados espirituales del Señor. Muy bien, el primer requisito es que un soldado tiene que ser responsable. Imagínense, donde hay guerra, un soldado que no es responsable está en territorio enemigo y lo ponen a él de vigía, que él se queda encargado de vigilar mientras los demás compañeros de él están descansando. Se imagina que él abandone ese lugar, se vaya para otro lugar, o simplemente él también lo vence el sueño y se quede también dormido con sus compañeros. Está siendo responsable él, está en alerta. No está alerta, no está siendo responsable. Ahí lo que está haciendo no solamente está poniendo en riesgo la vida suya propia, sino que está poniendo también en riesgo la vida de sus compañeros. Entonces un soldado tiene que ser responsable y tiene que estar alerta ante el ataque del enemigo. El Señor Jesús nos dice, vamos a ver varios versículos, pero los tengo anotados aquí para ir avanzando, pero ustedes los pueden buscar en su Biblia si gustan. Dice el Señor Jesús en Lucas 21:36: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros? Que oremos, que velemos, que en todo tiempo dice oremos, que estemos alertas ante las cosas que vendrán. Así dice, para estar preparados y ser dignos de pasar todas estas cosas. Y lo más importante que dice aquí en la parte del versículo, que dice de estar en pie delante del Hijo de Dios. Aquí está refiriéndose cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Y mis hermanos, nadie va a poder estar de pie cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Nadie que no se haya preparado, porque dice la Biblia que aquellos que no le hayan recibido, dice que van a decir a los montes, a las piedras, caed sobre mí, y que los escondan de la presencia del Hijo de Dios. Entonces solamente van a poder estar de pie aquellos que están esperando la venida del Señor. Y dice el apóstol Pablo, no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Y para amar la venida de Jesús, nosotros lo que tenemos que hacer primero es amarle a Él. Porque si amamos primero a Jesús, también vamos a estar deseosos de que Jesús venga y poderlo ver venir cuando Él venga en las nubes de los cielos. Vamos a estar listos, esperando. Y no vamos a ser de aquellos que vamos a querer esconderlos ante la presencia del Señor. Amén. Entonces un buen soldado tiene que ser responsable, estar alerta ante cualquier ataque del enemigo y sobre todo orando en todo tiempo. Donde quiera que nosotros estemos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en todo momento nosotros tenemos que estar en conexión con Dios. Porque eso es lo que nos va a garantizar nuestra preparación para poder estar de pie, dice, en aquel día. Otro requisito es que un buen soldado va a la batalla, pero tiene que ir bien armado. Tiene que llevar su protección, tiene que llevar sus escudos, tiene que llevar sus armas. Nosotros tenemos armas poderosas, como dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que nosotros tenemos no son armas carnales, porque la batalla que estamos librando, dijimos que no es una batalla
física, no es una batalla terrenal, es una batalla espiritual. Y por lo tanto no son armas que nosotros necesitamos terrenales, sino armas espirituales. Y dice que son específicamente para la destrucción de fortalezas. Dice más adelante que son para derribando, dice, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son las armas que nosotros debemos de utilizar, las que nosotros tenemos. También Pablo mencionó estas armas y este escudo, ustedes lo pueden buscar también en sus Biblias, en Efesios 6, 10 al 18. Ahí nos habla de toda la armadura que un soldado de Dios tiene que tener para poder resistir en el día malo. Vamos a ver unos puntos, no vamos a leer todos esos versículos, ustedes los pueden ver ahí en su Biblia. Pero dice ahí que nosotros, empieza en el versículo 10 y nos da a entender que ahí nuestra fortaleza es en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no es suficiente para vencer esta batalla espiritual. Tenemos que depender del Señor para poder ganar esta batalla. Amén. Otra, se menciona ahí que los tenemos que vestir de toda la armadura de Dios para poder estar firmes ante el ataque que viene del enemigo. Nuestra vida diaria es una batalla que nosotros tenemos que librar a diario, no con personas a veces separadas de nosotros, con otras personas, sino que es una batalla que nosotros tenemos que librar interiormente en nuestro ser, con el yo mismo. Es una batalla que cuando nosotros entregamos la vida al Señor, la naturaleza de Cristo crece cada vez más en nosotros, pero la naturaleza carnal que ya adquirimos de nuestros padres, entonces allí es donde se comienza esa batalla interior de nosotros. Es una batalla espiritual, porque la naturaleza carnal nos dice que debemos de hacer cosas que los agradan a nosotros, que el mundo los ofrece, pero más la naturaleza espiritual de Cristo nos dice que no debemos de aferrarnos a las cosas de este mundo. Entonces dice también ahí en Efesios 6, 10 al 18, ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad es algo bien importante en nuestra batalla, en nuestra lucha. ¿Por qué? Muchas veces nosotros creemos que las mentiras grandes son aquellas que Dios toma en cuenta y no queremos, y esas mentiras nosotros procuramos no hacer una mentira tan grande como para que se den cuenta todos los demás, pero hay mentiritas blancas que nosotros cometemos allí de vez en cuando y que nosotros no las confesamos al Señor. Saben que muchas personas se van a perder no por cosas grandes que cometan, sino por cosas pequeñas, por mentiras no grandes sino pequeñas que no se confiesan al Señor y que pensamos que el Señor las hace a un lado y no las toma en cuenta. Para Dios pecado es pecado, sea pequeño o sea grande, para Dios es igual. Nosotros es que tomamos y lo identificamos de esa manera, que es más importante pedir perdón o confesar aquellas cosas grandes, pero las pequeñas nosotros tenemos ahí pecados acariciados que nosotros tenemos en nuestra vida y no queremos dejar, no queremos soltar. Dice también, vestidos con la coraza de justicia, y sobre todo, dice casi al final de los versículos, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Nosotros esta batalla que es espiritual, sabemos, no vemos esa lucha que se libra en el aire, porque dice que es una batalla contra huestes espirituales, celestiales de las tinieblas, ¿verdad? Que se batalla cada día. Nosotros no vemos eso, no tenemos a veces la capacidad, no estamos preparados. Si Dios abriera nuestros ojos y viéramos todo eso, que se libra esa batalla espiritual en el aire entre los demonios y los ángeles que los protegen, nosotros, si no estamos preparados, los volviéramos locos, ¿verdad? Por eso Dios no nos da esa capacidad de poder ver lo que se libra a nosotros, esa batalla.
Pablo nos está diciendo aquí que nuestra vida cristiana es seguimos con la parte donde dice el apóstol Pablo que es una carrera, que ha acabado la carrera. Dice Pablo que nuestra vida cristiana también es una carrera que tenemos que acabar. Y que hay reglas que nosotros tenemos que seguir para acabar esta carrera. Hay ciertos requisitos también. Porque dice en 2 de Timoteo 2:5, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. O sea, que no se vale hacer trampa. Nosotros estamos en esta carrera, en este camino, y nuestro propósito es llegar a la meta final, ¿verdad? Jesucristo nos dijo en su palabra que Él es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va al Padre sino solo por Él. Entonces nos está diciendo que esa carrera nosotros tenemos que seguirla y terminarla, no importa lo que venga, no importa el obstáculo que se presente en ese camino. Nosotros tenemos que seguir estas reglas y correr esa carrera legítimamente. O sea, ¿se imaginan ustedes que vamos en esa carrera, en esa maratón, para llegar a donde el Señor? Entonces, y nosotros venimos y queremos tomar un atajo, ¿verdad? Y los queremos salir del camino a tomar un atajo para luego llegar más adelante del camino. Según nosotros, vamos a avanzar y vamos a tomar un atajo y vamos a llegar más rápido. Pero nada a nosotros lo garantiza que al salirlo del camino nosotros vamos a llegar más adelante. Nada nos garantiza que nosotros no lo vayamos a perder o a extraviar en ese desvío que queremos tomar. A veces vienen los problemas y nosotros queremos buscar una solución rápida, ¿verdad? Y no queremos enfrentar aquel problema, no queremos sufrir, no queremos padecer. Y el Señor nos dice que como buen soldado de Cristo nosotros también tenemos que padecer, estar listos para soportar lo que venga. Nada nos garantiza que nosotros los desviamos del camino, vamos a volver a regresar al camino correcto. Por eso tenemos que nosotros estar firmes y pelear esta batalla legítimamente, siguiendo las reglas que tenemos nosotros en la palabra del Señor, que son las instrucciones que nosotros debemos de leer cada día para nosotros estar listos y ver cuáles son esas reglas y requisitos que el Señor nos pide para no desviarnos del camino y cómo soportar esas pruebas y dificultades que vienen a nuestra vida. También, para poder acabar nuestra carrera, Pablo nos dice que hay que pelearla también en santidad. Es necesaria la santidad. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también despojémonos de todo peso del pecado. ¿Se imaginan nosotros corriendo y tenemos 50 libras extra sobre nosotros? ¿Cómo creen que vamos a correr ese camino? ¿Cómo creen que vamos a llegar? ¿Se imaginan ustedes que vamos a poder lograr llegar hasta la meta final? Si los demás van livianos con su propio peso y nosotros llevamos 50 libras encima de nosotros. Eso representa el pecado en esta carrera. Por eso Cristo Jesús nos dice que los despojemos de todo peso del pecado, porque el pecado va a ser un impedimento grande para poder nosotros correr esta carrera y poder llegar a la meta que nosotros queremos llegar. No vamos a poderlo lograr si nosotros no lo despojamos de ese peso extra que tenemos. El Señor Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pongamos nuestras cargas en el Señor. Cuando estemos atribulados, cuando estemos en problemas, no busquemos soluciones por donde no debemos de buscarlas. Busquemos primeramente la ayuda de Dios, que Él nos dice que pongamos todas nuestras angustias sobre Él y Él las llevará por nosotros, y así vamos a poder correr esa carrera libres. Nos vamos a sentir ligeros, nos vamos a sentir livianos. Otra manera que Pablo dice que cuando él dijo he acabado la carrera, también es necesaria para acabarla con éxito, también nos habla que debemos de correrla con paciencia. La paciencia crece con las pruebas. Cuando nosotros tenemos pruebas aprendemos a tener paciencia y a esperar en el Señor. Eso produce la paciencia. También perfecciona el carácter del cristiano.
La paciencia es bien importante. Tenemos que ser pacientes. Si vemos que hay un obstáculo que no nos impide avanzar, no los impacientemos y no queramos rodearlo, no queramos desviarlo. Esperemos en el Señor con paciencia, que Él nos ha prometido que Él nos va a ayudar a brincar o a derribar esos obstáculos que vengan en nuestra vida. Y así la paciencia nos ayuda en esos momentos difíciles, en sufrimientos, ¿verdad? En las dificultades. La paciencia nos dará la fuerza para perseverar y terminar nuestra carrera con gozo y así alcanzar las promesas de Dios, que es la promesa que Pablo dice al final de Timoteo 4:8. Dice que él espera algo de Dios, una recompensa, pero que no la va a recibir solamente él, sino que la va a recibir todos aquellos que amen la venida de Cristo. Entonces nosotros debemos de esperar con paciencia las promesas del Señor, y esas promesas se van a cumplir en nosotros. Dice Lucas 21:19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es bien importante correr con estas reglas. Legítimamente, no querer engañar a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar al hermano, podemos engañar al esposo, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, corramos esta carrera legítimamente, en santidad, despojándonos de todo peso del pecado, y sobre todo teniendo la paciencia, para que en esa paciencia nuestra confianza en Dios crezca y nuestro carácter sea perfeccionado en Dios, con la ayuda de Dios. También Pablo dijo: he guardado la fe. Vamos a ir rápido porque el tiempo se termina. He guardado la fe. Aquí la vida cristiana es una de constante obediencia para Dios. Pablo dijo esto implicando que había una fe que guardar. Esta fe que hay que guardar en este caso significa la doctrina. Nosotros tenemos doctrinas, pero no son doctrinas nuestras, inventadas por nosotros. Son doctrinas que el Señor, que Cristo Jesús nos dejó en su palabra. Entonces era algo que Pablo defendió, de lo que él había creído. Cuando Pablo dijo, guardó esta fe diligentemente, dice, con ello nos recuerda que al cristiano se le ha dado y se le ha confiado algo bien importante. A nosotros Dios nos ha confiado algo bien importante, que es su palabra, las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros creemos en esa palabra, en esas Sagradas Escrituras, y la vamos a defender, así como el apóstol Pablo la defendió incluso cuando él estaba a punto de ser sacrificado. Pero ¿con qué propósito y para qué a nosotros se nos ha confiado las Sagradas Escrituras o la palabra del Señor? Dice en Efesios 6, 19 y 20. Ustedes lo pueden buscar si gustan. Dice el apóstol Pablo: y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces la palabra del Señor a nosotros nos fue dada con un propósito. Pablo dice que para mí, dice, al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahora yo les pregunto, ¿alguien me puede responder qué es el Evangelio para ustedes? ¿Alguien me puede contestar qué significa, qué es el Evangelio para ustedes? Las buenas nuevas. Es bastante amplio, pero lo vamos a resumir en palabras, pocas palabras. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que en Él cree. Ese es el Evangelio. Y dice Pablo que a él se le ha confiado esta palabra a fin de dar a conocer este Evangelio. Entonces nosotros también, el Señor Jesucristo nos dio ese Evangelio para que nosotros lo demos a conocer a aquellas personas que no lo conocen, que no saben de estas buenas nuevas de salvación, como dice el hermano. Sigue diciendo en el versículo 20:
de Efesios 6, 19 y 20, por el cual soy embajador en cadenas y condenado, dice, y con denuedo hablé de él como debo hablar. Dice que él estaba encadenado, pero aún así dice que habló de él como debía hablar. Entonces nosotros también debemos de hablar de Jesús como debemos de hablar. Poner ese mensaje a las personas que no conocen de él, porque esta palabra nos es dada a nosotros para que con denuedo, como Pablo, la demos a conocer a las personas. El apóstol Pablo no le importó dar su vida ni derramar su sangre por la causa que él amó tanto, que fue la causa del Señor Jesucristo. Dice que él amó más que a su propia vida. Después que él se convirtió para el Señor, él sufrió tanto y fue un mártir por causa del Señor. Ya vamos terminando, no se desesperen. Ahorita terminamos. El apóstol Pablo se preparó toda su vida. Y saben, mis hermanos, en estos versículos que hemos visto, que el apóstol Pablo dijo que ha peleado esta batalla, ha guardado la fe. Aquí estaba haciendo una reflexión de toda su vida pasada, de todo lo que él había hecho por el Señor. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad también de ver hacia el pasado y de ver qué hemos hecho en nuestra vida pasada por el Señor o qué nosotros estamos haciendo por el Señor hoy en día. El apóstol Pablo dijo con seguridad y con confianza que había acabado esa carrera, que había peleado la buena batalla y que había guardado la fe, y que por lo demás le estaba esperada la corona de justicia, la cual le va a dar el Señor pues justo en aquel día. La reflexión de este día es, mis hermanos, que nosotros, como el apóstol Pablo, también meditemos en nuestra vida pasada. No tenemos la facilidad de nosotros ver hacia el futuro, porque el futuro le pertenece a Dios. Nosotros solo tenemos la habilidad de ver hacia atrás en nuestra vida pasada, reflexionar como lo hizo Pablo y evaluar nuestra vida. El Señor no nos dio esa habilidad de ver al futuro. Por nuestra propia cuenta no sabemos qué será el mañana de nosotros o qué será el final del tiempo de la humanidad. No lo conocemos por nuestra propia cuenta porque no tenemos la habilidad. Dios lo hizo y nos da a saber a través de la revelación que nos ha dado en su palabra, lo que le espera al mundo y a cada uno de aquellos que le reciban y a cada uno de aquellos que no le reciban. Así que el llamado de este día es que nosotros reflexionemos qué hemos estado haciendo por el Señor, qué estoy haciendo hoy en día por el Señor. Y si no hemos estado peleando esta buena batalla de la fe, como el apóstol Pablo la llama, es hora de que nosotros comencemos a pelear, pero no lo hagamos solos, porque si nosotros decidimos pelear esta batalla solos, nosotros tenemos todas las de perder. Pero si lo hacemos como lo hicieron estos mártires que mencionamos, que pelearon juntamente con el Señor, vamos a obtener la victoria. Y saben, mis hermanos, que esta victoria no es una victoria terrenal, es una victoria celestial. Eso es lo que nosotros esperamos. Dios no nos puede dar algo que ya nos dio. Dios ya nos dio la victoria. Es tiempo de que nosotros reclamemos esa victoria en el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, ese era el sermón de este día. Meditemos en nuestra vida y que nosotros podemos ser soldados espirituales, vestirlos de la armadura del Señor, agarrar las armas del Señor para que nosotros podamos resistir en el día malo, porque vienen días malos en nuestra vida, que la palabra del Señor nos dice que vamos a ser perseguidos, así como lo fueron estos mártires. Y si no estamos preparados, nosotros rápidamente vamos a tirar la toalla y los vamos a desanimar, y ante la primera prueba nosotros vamos a caer ante el enemigo. Pongámoslo en el escudo de la fe para resistir los dardos de fuego del enemigo. Que el Señor les bendiga.